Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y esta noche vamos a estudiar dos versículos, el versículo 12, perdón, tres versículos, versículos 12, 13 y 14. Hemos ya leído del versículo 1 al versículo 11 y también dimos una introducción a la carta a los Corintios. Y el día de hoy vamos a continuar con probablemente uno de las partes más importantes o los versículos muy importantes de toda esta carta. Y quiero invitarles a que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 1, del versículo 12 al 14. Segunda de Corintios capítulo 1, del versículo 12 al 14. Y vamos a la lectura de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor así, el apóstol Pablo: porque nuestra gloria es esta, escuche bien, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Versículo 14: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Qué hermoso es estudiar tu palabra, y qué rico es, Señor, y qué delicioso es, Señor. En realidad te doy tantas gracias por darme el privilegio de compartir tu palabra en esta noche. Me llena de alegría y de emoción poder compartir tu palabra con mis hermanos en esta noche. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Pueden sentarse, hermano. Este es uno de los pasajes, o como muchos pasajes, que cuando uno los lee, uno entiende un poquito, pero no entiende la mayoría de lo que está leyendo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque a la simple lectura no hace sentido. Tiene uno que saber lo que está tratando el apóstol Pablo. El título de la enseñanza de esta noche se titula La conciencia, el sistema de alerta, o el sistema de alerta del alma, que es la conciencia. En la década de los 80s hubo un avión de Avianca que viajaba de Madrid a Bogotá. Ya llegando cerca de Bogotá, los pilotos, que se creían muy capacitados y llenos de experiencia, fueron engañados pensando que ellos creían dónde estaba el avión navegando. El avión se estrelló y de las 191 personas, 180 murieron. Fue el vuelo 011 de Avianca en 1983. Cuando leyeron y sacaron la caja negra del avión y escucharon las comunicaciones finales de los pilotos, unos minutos, 1 o 2 minutos antes de ellos estrellarse, el sistema de alerta, algo que se llama el GPWS del avión, que indica lo cercano que está la tierra del avión, les decía alerta, alerta, alerta. En uno de los últimos momentos se escucha al piloto, que o era español o era latinoamericano, diciéndole a la máquina: cállate, gringo estúpido, porque la voz era de una máquina en inglés. Y a los segundos el avión se estrelló. El alma es como esa alarma. ¿Me explico? Es algo que Dios nos ha dotado a todos para darnos una advertencia. El cuerpo tiene un sistema de advertencia, sabían, todos lo conocen, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema de advertencia del cuerpo? El dolor. El dolor. Cuando algo le duele a uno, eso quiere decir que algo no está bien con nuestro cuerpo.
Hay algo que no está operando bien. Por eso las enfermedades más peligrosas, dice la gente, son aquellas que no tienen síntomas, que tú no sientes nada. Cuando el cuerpo siente dolor, el cuerpo te está diciendo, necesito, ¿qué? Ayuda. Necesito ayuda. Bueno, Dios también nos dio algo para nuestro espíritu, que es la conciencia. ¿Y por qué digo yo esto, mis queridos hermanos? La razón por la que lo digo es porque el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios en esta ocasión, vemos inmediatamente que él usa unas palabras. Él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Y voy a dividir este estudio en dos partes. La primera va a ser un poquito de lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la conciencia y cómo Pablo lo utilizó, y luego qué es lo que dijo Pablo literalmente a la iglesia de los Corintios. La conciencia es un sistema de alarma puesto por Dios en la esencia misma del ser humano. Es como el dolor físico, como les mencioné. La conciencia alarma al alma. Reacciona la conciencia como el sistema de navegación de un avión a la tierra. La conciencia reacciona al mal. Cuando nosotros estamos ejecutando algo que está en desagrado de Dios, la conciencia se dispara. It just boom, it lights up. It lights up. Y ese es un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el pecado en la vida? Mata, roba y destruye. ¿Sí o no? En realidad la conciencia es un regalo de Dios para nosotros, que nos dice que debemos de poner atención. Ahora Pablo, en muchas, y no lo vamos a leer todos, pero en muchas ocasiones Pablo habló y se refirió a la conciencia. Por ejemplo, si van conmigo a Primera de Timoteo, si son tan amables, Primera de Timoteo, solo quiero guardar aquí este pasaje, ¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, ¿ya lo tienen? Y no me traje mi Biblia que usualmente tengo, me traje una que está casi nueva, o las páginas están pegadas, así que ténganme paciencia, como algunos de ustedes, las páginas pegadas, no, ninguno de ustedes, las páginas pegadas de tanto que las leen, no, nada, no se crean. Escuche bien. Primera de Timoteo 1, 19. Miren lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe, ¿y qué? Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, ¿qué? Algunos. Pablo le dice, ¿cómo nos mantenemos? Nos mantenemos con nuestra conciencia limpia. Ahora, Tito capítulo 1, que es 2 libros más adelante, vaya conmigo a Tito, está 2 de Timoteo, luego está Tito. Tito capítulo 1, versículo 15, Pablo dice lo siguiente. Tito 1, 15. Pablo dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, eso es bien interesante, ¿sí o no? Todos tenemos, hermanos, una conciencia. Todos tenemos una conciencia. El incrédulo la tiene, el que no ha recibido a Jesús la tiene. Todo ser humano tiene conciencia, tiene eso dado por Dios, y lo leemos muy claramente en el libro de los Romanos capítulo 2, si tiene su Biblia. Romanos capítulo 2, ¿ya lo tiene? Versículo 14, Romanos 14, Romanos 2, 14. Y mire lo que dice Romanos 2, 14. Esto es el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Porque cuando los gentiles, en otras palabras, el que no tiene a Cristo en su corazón, aquí la palabra gentil se refiere al no judío, pero también al no creyente, que no tiene ley, o sea, en otras palabras,
que no ha sido expuesto a la ley de Dios, a los mandamientos, a los profetas, acuérdese el tiempo en el que está escribiendo Pablo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, obrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia y que acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, todos tenemos una conciencia. Ahora, quiero decir algo muy importante y lo voy a repetir en varias ocasiones. La conciencia, hermanos, no es infalible, ni debe confundirse con la voz de Dios, ni con su ley moral. Más bien, la conciencia es una facultad humana que juzga las acciones según el estándar más alto que una persona percibe. Sin embargo, dado que la naturaleza humana está afectada por el pecado, tanto la percepción del estándar como el funcionamiento de la conciencia misma están corrompidos. Por esa razón, la conciencia no puede ser el juez supremo del comportamiento. ¿Por qué? Puede absorber lo que Dios condena o condenar lo que Dios permite. La decisión final pertenece solo a Dios. Aún así, rechazar la voz de la conciencia trae consecuencias espirituales graves, como leímos en 1 de Timoteo 1:19. Lo importante es que no se puede ignorar la conciencia sin peligro, pero sí se puede moldear y evaluar su estándar mediante un mejor entendimiento de la verdad de Dios. La conciencia no es idéntica a la voz de Dios, sino es una facultad humana que evalúa nuestras acciones según la luz del conocimiento que poseemos. ¿Me siguieron o no me siguieron? Se lo digo en palabras más simples. La conciencia es algo que Dios nos dio, pero la conciencia no es infalible, quiere decir que no está libre de error. La Biblia nos enseña que una persona puede estar tan corrompida que aún su conciencia está dañada ya. ¿Ok? La conciencia de nosotros se va a ver en lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios y cómo vivimos. ¿Me explico? Entre más somos expuestos a la palabra de Dios y al conocimiento de Dios, más nuestra conciencia hará alerta de lo que a Dios no le agrada. Entre más nosotros vivimos apartados de Dios, en pecado, haciendo tantas cosas, la conciencia entonces entiende menos del estándar de Dios. Ahora, hay cosas en nuestra manera de ser humanos que no necesitamos la palabra de Dios. Hablaba con un hermano esta semana. Si yo estoy parado en la esquina, ok, y está una ancianita enfrente de mí y yo le empujo y la atropellan, yo no necesito que la Biblia me diga a mí que eso está malo. Hay algo en mí que sin que la Biblia me lo diga, yo sé que está malo. Es la conciencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero también sabemos que muchas personas cuando vienen al Evangelio entienden lo mal que han vivido su vida y creían que muchas de las cosas que hacían no eran malas. Y cuando abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento es iluminado, la conciencia se activa. Y ahí es donde decimos, qué manera más tremenda de vivir tuve yo antes. ¿Me explico? Porque lo más fuerte que un ser humano puede decir en base a su testimonio es lo que dijo el apóstol Pablo. Delante de Dios, mi conciencia no me acusa. Wow. Y lo voy a ver, ahorita lo vamos a ver. Pablo mencionó la conciencia muchas veces. Muchas veces. Y vamos a ver las palabras del apóstol Pablo. Ahora, la conciencia puede ser buena,
Vaya conmigo a 1 de Timoteo 1:5. Ya lo tiene. 1 de Timoteo 1:5. Yo sé que son bastantes versículos, ahora lo está escribiendo en algún lugar. 1 de Timoteo 1:5. Mire lo que dice 1 de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón ¿qué? Limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que produce el nacer de nuevo, un corazón limpio, amén. Una buena conciencia, una fe no fingida. Eso es una conciencia que, hermano, sana. Sana. ¿Cómo yo sé que mi conciencia está sana, pastor? Tengo un corazón limpio. Tengo una fe no fingida. A mí yo pudiera predicar mucho acerca de qué significa una fe fingida, pero se lo voy a resumir en cuenta. Usted no pretende aquí ser algo y es algo completamente opuesto afuera. Eso es una fe fingida. Yo hablé acerca de esto algún tiempo atrás, de cómo muchas veces dentro de los cristianos nos preocupa más vernos acá, cómo nos vemos acá, y no le damos ninguna importancia a cómo vivimos afuera. Ahora, la conciencia también puede llegar a estar muy mal, mis queridos hermanos. Vaya conmigo a Hebreos 10:22. ¿Ya lo tiene? Hebreos 10:22. Hebreos está casi a la final de sus Biblias. Yo sé que ya no les doy las notas que les daba antes y hacía las cosas tan fáciles para ustedes, ¿sí o no, mis hermanos? Tan fáciles que no conocían su Biblia. ¿Verdad? Y yo soy culpable de eso, hermanos, por hacer las cosas tan fáciles. Hebreos 10:22. Miren lo que dice Hebreos 10:22. ¿Ya lo tiene? Acerquémonos con corazón ¿qué? Fíjese cómo es lo mismo. Amén. La palabra es una armonía. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, la conciencia puede estar ¿qué? Corrompida completamente. Y entonces, cuando una persona tiene su conciencia completamente corrompida, usted va a encontrar personas que viven en terrible pecado, pero ellos se sienten en paz. Ellos se sienten bien. Yo estoy bien, dice. Yo no le hago mal a nadie, yo estoy tranquilo, yo duermo a gusto. Por eso el asesino, el psicópata, ¿correcto? Ese duerme a gusto, acaba de violar a niños, pero duerme a gusto. Apenas escuchaba hace poco, un pastor me llamó para pedir consejo en otro país, de un pastor que ha abusado a niños y se sabe. Y le digo yo, mire, hermano, en primer lugar, le dije yo, ese no es un pastor. Ese no es un pastor. Le dije yo al hermano. Ahora, ¿qué pasa? La conciencia está pervertida, está completamente engañada. Ahora, no hay ningún momento donde Dios no pueda abrir los ojos. Amén. Por ejemplo, Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: y ustedes que eran ladrones, adúlteros, fornicarios, afeminados, homosexuales, mentirosos, etcétera, etcétera. Y luego dice: y esto erais algunos de vosotros. ¿Se acuerdan? En otras palabras, el ser humano puede ser completamente redimido, pero la conciencia puede ser mala. Ahora, la Biblia también nos dice que la conciencia puede ser débil. Es lo que le acabo de decir. Buena conciencia, mala conciencia y ¿qué? Débil conciencia. ¿Y qué está haciendo usted ahorita? ¿Cuál tengo yo? Vaya conmigo a 1 de Corintios, casi donde estábamos, capítulo 8, versículo 7. ¿Ya lo tiene? 1 de Corintios 8, 7. Y voy a ir 1 de Corintios 8, 7. Mire lo que dice Pablo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos,
comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, el contexto de esto es que habían hermanos que comían cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos eran nuevos creyentes, y como no entendían que lo que entraba a su cuerpo, aún sacrificado a los ídolos, en la fe y en el nuevo conocimiento de Dios, no les afectaba de ninguna manera. Pero ellos tenían una conciencia que débil. ¿Se acuerdan cuando yo prediqué acerca de Mateo capítulo 8, 18 y hablé acerca de los débiles y de los inocentes? Donde Jesús dice: no menospreciéis a estos que débiles o pequeños. ¿Quién es una persona débil? Una persona de conciencia débil, por ejemplo, es un nuevo cristiano, es una persona de conciencia débil. Es muy sensible. Si un hermano cristiano nuevo lo ve a usted tomar, él viniendo del mundo, lo ve a usted beberse 2 o 3 cervezas, él viniendo del mundo, y aún si él ha tenido problema del alcohol, usted, como él tiene una conciencia débil, bien sensible, él cree que usted está cometiendo un gran pecado al tomarse una cerveza. Amén. Ahora, usted no está cometiendo un pecado al tomarse una cerveza, pero sí está cometiendo un terrible pecado al no importarle que su hermano débil lo está viendo. Y en mi opinión, y yo creo que la Biblia me respalda en esto, el pecado de que no le importe la conciencia de su hermano es más serio que si fuese pecado tomarse una cerveza. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mejor te fuese ponerte una piedra de molino atada al cuello y arrojarte al fondo del mar, que ser de mal testimonio para tu hermano débil. La conciencia puede ser buena, mala, débil. Le voy a dar una más. La conciencia puede estar cauterizada. ¿Saben qué significa esa palabra cauterizada? Cuando uno en la guerra, cuando tienes una herida y no hay vendas, no hay nada, no hay alcohol, una de las cosas que pueden hacer es agarrar un hierro, ¿ok? Calentarlo, en el calor se desinfecta el hierro y te lo ponen, y eso cauteriza la herida. En primer lugar, una de las primeras cosas que va a suceder es que va a dejar de sangrar. You're going to stop bleeding. ¿Ok? Y por el calor te puede ayudar a detener algún tipo de infección por un buen tiempo. Eso se llama cauterizar una herida. Por ejemplo, uno puede semicauterizar una herida con alcohol. Por eso usted se echa alcohol, la está desinfectando, la está cauterizando. Pero el mejor ejemplo es con el fuego. Uno puede cauterizar su conciencia siendo cristiano. Vaya conmigo y a 1 Timoteo capítulo 1, ¿ya lo tiene? Versículo 1 Timoteo capítulo 4 rápidamente, y versículo 2. 4, versículo 2. Miren lo que dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, ¿qué? La conciencia. Voy a leerlo desde el versículo 1 para que lo entendamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Quiere decir, no solo se irán del Evangelio, pero dirán que no es verdad, rechazarán el nombre de Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Quién tiene cauterizada la conciencia? ¿El que escucha o el que enseña? El que enseña. El que enseña mentira tiene, dice Pablo, cauterizada la conciencia. No le importa estar diciendo mentiras. ¿Cuál es un ejemplo de eso el día de hoy? ¿Quién tiene las conciencias cauterizadas? Todos los pastores del falso evangelio de la prosperidad. Todos los que enseñan mentira tienen la conciencia cauterizada. Por eso cuando se les confronta con la verdad, no les importa. Amén. No les importa. Y uno dice, ¿no ama usted a Dios? ¿No tiene usted temor de Dios? ¿No lee usted la Biblia? Tienen su conciencia cauterizada. ¿Cómo está tu conciencia el día de hoy? ¿Buena, mala, débil, cauterizada? Amén. Si tu conciencia es buena,
dará testimonio de que estás en paz con Dios. Y también una gran marca de una buena conciencia es que te alerta cuando algo no le agrada a Dios. Hey. ¿Ok? Ahora la conciencia, como dije, es el sistema de alarma del alma. La conciencia no crea luz moral, o sea, no es luz en sí misma. Más bien deja entrar la luz, escuche bien, dependiendo del estándar de nuestro conocimiento, o sea, lo que nosotros hemos abrazado en nuestra fe. Por eso el creyente, nosotros debemos elevar ese estándar llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Entre más estamos en la palabra de Dios, entre más conocemos su palabra, más elevamos el estándar de nuestra conciencia. ¿Sí me explico? Entre menos conocemos la palabra de Dios, menos nos afectan las cosas. The more we know, the more sensitive we are to sin. The less we know, I don't know. How am I going to know that's wrong if I don't know? La conciencia en gran parte opera dependiendo de lo que nosotros tenemos en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso una persona puede creer que está haciendo la obra de Dios estrellando aviones en un edificio. O está haciendo la obra de Dios volando edificios. ¿Sí me explico? O matando a inocentes. Porque eso es lo que su conciencia ha sido ¿qué? Expuesta. Por eso hay muchos a través de la historia. Hay una gran película, se llama Rich, algo así, no me acuerdo. Buena película, búsquela, creo que está en Netflix, de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que era soldado y médico, pero él no había hecho un compromiso de nunca tomar un arma, mucho menos usarla. Y él una y otra vez decía, yo no voy a violar mi conciencia, porque él tenía un versículo del Antiguo Testamento que dice, no matarás. Y eso había disparado su conciencia a un nivel que él dijo no, y por mucho tiempo sufrió mucho por eso. Lo consideraron un cobarde, eres un cobarde. Y luego con el ejemplo de que él entraba al conflicto y iba a rescatar soldados que estaban malheridos en lo que estaban atravesando las balas, y él iba sin armas, se ganó el respeto de todos. Porque entendieron que no era cobarde y no era una excusa, pero era una convicción en su conciencia. Ahora hay muchos cristianos que ven el mismo versículo, pero eso no les afecta a su conciencia, porque dicen, yo estoy sirviendo a mi país, estoy defendiendo mi país. ¿Me explico? Muy bien. Ahora, ¿por qué Pablo apela a su conciencia en este versículo? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Volvamos otra vez a Pablo, que dice, ¿entendemos un poquito más acerca de la conciencia? Do we know a little bit more? Okay, good. Ahora miren lo que dice Pablo. Porque nuestra gloria, miren la palabra, nuestra gloria, nuestro orgullo, es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Wow. Oh, what a thing to say. ¿Por qué Pablo escribe esto, mis queridos hermanos? Porque Pablo está a punto de defenderse de las acusaciones de los cuales hemos hablado ampliamente. Los falsos maestros que estaban en la iglesia de Corinto habían atacado la integridad de Pablo, habían atacado su ministerio, habían atacado su relación misma con los hermanos de Corinto. Y Pablo en primer lugar dice, yo apelo y mi gloria es esta, que mi conciencia, nuestra conciencia, él y la de sus compañeros, está limpia y en paz ante Dios. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que los que quieren atacarlo, quieren atacar su integridad, buscando destruir la confianza de los hermanos de Corintio, al quitarlo a él con acusaciones falsas y ahora poder entrar con el engaño que ellos querían traer a la iglesia de Corintio. Entonces, la estrategia de Pablo no es testimonios humanos ni testigos humanos, sino la máxima corte para Pablo es el testimonio de su conciencia. La máxima corte humana para Pablo es el testimonio de su conciencia. El testimonio de su conciencia a Pablo le da paz, a Pablo le da gozo. Aun si otros lo calumnian,
Él dice, yo estoy en paz con mi conciencia. Pablo dice nuestra gloria, la palabra griega gloria es kauchis, el testimonio de nuestra conciencia. En eso nos gloriamos. Y esto es bien interesante porque la Biblia nos enseña que la autoexaltación es mala, ¿sí o no? La autoexaltación es mala, pero no cuando estamos exaltándonos en el Señor, en que tenemos una conciencia limpia delante de Él, en que lo conocemos. Santiago nos dice que la autoexaltación es mala, pero Jeremías, vaya conmigo a Jeremías, vamos a leerlo rápidamente. Jeremías es el Antiguo Testamento, un poquito más adelante de la mitad de su Biblia. Jeremías capítulo 9, versículo 29, ¿ya lo tiene? Jeremías 9, 29. Miren lo que dice el profeta Jeremías 9, 29. Dice así. Perdón, 9, 23. No hay 29, dice el Señor. 9, 23. Miren lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Ok, Pablo sabe que no puede hacer alarde de su sabiduría, porque Dios dice, no se haga el sabio, no se haga orgulloso el sabio en su conocimiento, ni en su valentía, dice. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni en la sabiduría, ni en la valentía, ni en el dinero. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Exáltate en que me conozcas. Ahí sí dice, siéntete orgulloso de eso. No tengas tu pena de decir, yo conozco al Señor, como Elías. Elías tenía una expresión, decía, al Dios al que sirvo, en cuya presencia estoy siempre, decía Elías. Eso no era un orgullo humano, era un orgullo divino. Amén. Un orgullo divino. ¿De qué nos debemos de jactar en esta vida? De lo cercano que estamos de Dios, del testimonio de nuestra conciencia, de que no hay nada que nos acuse. Eso es lo que Pablo le dice en primer lugar a los hermanos de Corintio en esta carta. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Cuál es mi gloria? Dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza bíblica de la conciencia? Y voy a ir rapidito con esto, porque ya hice mención de esto. En primer lugar, ¿qué es? ¿Qué es la conciencia? El alma reflexionando sobre sí misma. No es la voz de Dios ni la ley de Dios. Juzga por la luz del estándar más alto que percibimos. Amén. Ya lo dije. ¿Qué es? Ahí está. ¿Cómo funciona? Es como un tragaluz. ¿Sabe qué es un tragaluz? Como un embudo, ¿no? Deja que la conciencia no tiene luz en sí misma. La conciencia solo deja entrar la luz a la que le exponemos. Pero si yo solo expongo mi conciencia a la oscuridad, pues claro, nada me incomoda, nada me afecta. Don't bother me. You need to expose yourself to the light. No es una lámpara, no produce luz. Si el estándar es bajo o falso, la conciencia, escuche bien esto, la conciencia puede excusar lo que Dios condena. Por eso a mí me da terror muchas veces cuando la gente me dice, yo siento paz. What does that even mean? Yo siento paz. Hermano, ¿tú sabes que tu conciencia te puede estar engañando? La conciencia siempre tiene que estar alineada con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? En ella no hay ambigüedad. O la conciencia puede condenar lo que Dios no está condenando. Amén. Ya. Y tú te estás dando cuando Dios dice, tranquilo. Hey. Amén. ¿Correcto? ¿Cuáles son los riesgos?
¿Cuáles son los riesgos? A ver, aquí. Ahí está. Los riesgos, escuche bien. Puede, ya lo leímos, cauterizarse, contaminarse. Por ejemplo, la cultura moderna intenta silenciar la culpa. La culpa, escuche bien esto, la culpa es un producto de la conciencia. La conciencia es la que nos hace sentir culpables. Entonces, ¿es la culpa mala siempre? No. La culpa que usted y yo podamos sentir en algún momento puede ser algo que nos está diciendo, eso está mal y por eso te sientes culpable. Ahora, la psicología moderna mata la culpa. La psicología moderna dice la culpa es siempre mala y no tienes que ponerle atención, recházalo porque fue culpa de tu madre, porque fue culpa de tu padre, porque fue culpa de tu abuelo, y nunca es tu culpa, es la culpa de todos, pero menos tu culpa. Y la Biblia dice, no, es tu culpa. El hombre es pecador. Ahora hay cosas que no son nuestra culpa, pero si tu conciencia te llena de culpa, hay que poner atención. ¿Por qué me ataca a mí la conciencia? Si la conciencia sabe que yo no hice nada en eso. O te estás engañando a ti mismo. ¿Me explico? Una de las cosas que he compartido a través de los años es que mucha gente actúa por la culpa. En vez de tratar con lo que produce la culpa, trata de mitigar la culpa o trata de opacar la culpa por medios humanos. Amén. Por medios humanos. Pero no voy a entrar mucho en eso. Otro día se los platico más. En la salvación, o sea, cuando nacemos de nuevo, la sangre de Cristo, ¿qué? Limpia la conciencia del cúmulo de culpa y vergüenza. Están todos esos pasajes. Take a screenshot of them if you want. You can read them at home. Los leemos todos, aquí se acabó el sermón. ¿Verdad? Pero ahí están todos los versículos que nos hablan de cuando aceptamos a Cristo, nuestra conciencia está limpia. En la vida cristiana debe mantenerse buena y limpia, si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cuáles son las disciplinas claves para mantener nuestra conciencia limpia? Debemos aprender y atesorar la palabra de Dios. Hablaba con unos hermanos esta semana y hablaba de ellos, de la importancia de no solo oír la palabra de Dios, no solo leer la palabra de Dios, pero estudiar la palabra de Dios. La mayoría de gente que está expuesta a la palabra de Dios, la escucha. Escucha el sermón, escucha aquí, escucha TikTok, escucha aquí. Luego un número bien bajo la lee. Y luego un número casi nulo la estudia. Y Dios le dijo a Josué, medita en ella día y noche para que aprendas a saber lo que tienes que hacer en esta vida. Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Y cómo yo estudio la palabra de Dios? Pues no solo leyéndola, hay que agarrar herramientas. Un cuaderno, un lápiz, otra explicación. Comprarse una Biblia de esta, ¿ve? Donde haya un poquito de explicación de lo que usted está leyendo. Porque imagina, ahorita lo está entendiendo más, ¿sí o no? Pues yo me estoy clavando una hora de enseñárselo. Y las 7 horas que, no fueron 7, fueron como 4, porque mi capacidad es alta. Fueron como 4 y ¡pum! Lo puse ya. Pero hay que agarrar varios, hay que leer, hay que buscar, amén. Y luego tengo que prepararlo para resumirlo en 1 hora y dárselo de una manera que me comprenda. Que no me vaya por otro lado yo y todo ahí en la land. You see what I mean? It takes studying. Ahora, usted va, qué bonito el sermón, pastor, qué tremendo. Pues usted lo tiene que escribir porque todo lo que le estoy diciendo en 72 se le va a olvidar todo. Y no porque usted sea malo, sino porque lamentablemente el cerebro no nos da, a nadie le da. Por eso las cosas se escriben anyways. Ahora mire el apóstol Pablo, hermanos, cómo Pablo habló de su conciencia. Y no voy a tener el tiempo de leerlos todos los versículos porque tengo que entrar a lo que dijo Pablo. Pero vaya conmigo a Hechos capítulo 23. Hechos 23 es Pablo al final de sus 3 viajes misioneros, regresa a Jerusalén
No es el final de su ministerio en sí, pero es el final, escuche bien, de su ministerio como hombre libre. De ahí en adelante él va a ir de cárcel en cárcel. ¿Sí me explico? Y nunca más volverá a ser un hombre libre después de este capítulo. ¿Está? Para que siente el peso del momento. Hechos capítulo 23, ¿ya lo tiene? You really want to read this verse. This is a really good one. They're all good, but this is a really good one. Capítulo 23, ¿ok? ¿Ya lo tiene? Pablo ante el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El concilio judío, la autoridad máxima. Hoy en día quiero hacer esto entre paréntesis, hay mucha discusión entre lo que está sucediendo con Israel, Gaza. Y yo hablaba con unos hermanos también, le decía, uno debe diferenciar entre el gobierno de Israel y el pueblo de Israel. Porque hay algunas cosas que el gobierno de Israel está haciendo ahorita que son deplorables. Y lo digo desde este púlpito, son deplorables. Pero una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo de Dios. Uno nunca puede estar opuesto al pueblo de Dios. Es muy claro, la Biblia es muy clara. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero cuando hablamos del gobierno y del liderazgo judío, solo toda la Biblia está llena de Israel teniendo malos líderes. ¿Quién mató al Señor, hermanos? Dígame, ¿quién puso a muerte al Señor? Si no los líderes judíos. ¿Ah? ¿Quién enjuició a Pablo y lo hubieran matado si Pablo no hubiera sido un ciudadano romano? El liderazgo judío. Y por eso Pablo en este capítulo 23, versículo 1, le dice al todo el concilio judío que estaban a punto de matarlo, pero no iban a poder, se lo iban a entregar a los romanos y lo iban a enviar de Jerusalén, lo enviaron a Cesarea de Filipo y ahí estuvo Pablo encarcelado por 2 años en Cesarea de Filipo. Pero miren lo que Pablo les dijo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Wow! No sé si lo leyó. Algunos se me están quedando como que no comprenden lo que acaban de leer. O sea, que él delante del pueblo judío, el pueblo de Dios, el liderazgo, el Sanedrín, los líderes. Pablo, Lucas nos dice por medio del libro de los Hechos que Pablo lo volteó a ver con una mirada fija y le dije: yo hasta el día de hoy he caminado con mi conciencia limpia. Y luego, ¿qué dice? Delante de Dios. O sea, ¿a quién pone como juez Pablo? A Dios, que lo ve todo. Ahora, ¿cuántos nosotros creemos que Pablo estaba mintiendo? No, hermanos. O sea, Pablo tenía una conciencia limpia. ¿Era Pablo perfecto? De ninguna manera. Pero en él no había mancha de haber él movido o hecho algo con un mal deseo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintio. Nos gloriamos en esto, el testimonio de nuestra conciencia, porque hay hombres dentro de esta iglesia de Corinto que lo están acusando a él de ser un hombre pecador. Y solo para que lo apunte, en Hechos capítulo 24, versículo 16, le dice lo mismo a Félix, el gobernador, las mismas palabras. Luego Pablo se lo dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Y luego Pablo lo escribe también en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Ese sí lo vamos a leer. ¿Ya lo tiene? 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 9. Porque esto va directamente a nosotros. Vamos a leer del versículo 8 para que entendamos. Dice: los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. ¿Es usted un líder en la iglesia? ¿Tiene una posición de liderazgo en la iglesia? ¿Enseña? ¿Tiene un grupo pequeño? ¿Tiene un ministerio? Esto es para usted. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ahí está. No me friegue a mí que es pecado tomar. No, ahí está, lea la Biblia, hombre. Yo qué culpa que otros son bien alcohólicos. Yo nunca tomo, yo nunca he tomado, ¿yo qué culpa? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia.
¿Cómo tenemos que tener la conciencia nosotros líderes? Limpia. ¿Somos perfectos? No. ¿Cómo se limpia la conciencia? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y después que hemos aceptado al Señor, ¿cómo se limpia la conciencia? Dos cosas: la confesión y el arrepentimiento, hermanos. ¿Cómo se va a limpiar nuestro corazón si no le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados? Por el que cometimos hoy, por el que cometimos ayer, por el que cometimos la semana pasada. ¿Y cómo vamos a tener la conciencia limpia, hermanos, si le pedimos perdón, pero lo seguimos haciendo? Entonces, ¿qué dice el libro de los Hebreos? ¿Qué dice el libro de los Hebreos? De los que le piden perdón a Dios y siguen haciendo lo mismo. Dice, no hay más perdón para ti, dice. Porque estás arrastrando la gracia de Dios por el suelo. Entonces, nosotros no debemos de rebajar el estándar para callar la conciencia, hermanos. Debemos de elevar el estándar de nuestra vida para que aún cada vez más nuestra conciencia sea sensible al pecado. No sé si me explico, mis queridos hermanos. Entonces, ahora sí entremos a lo que Pablo dijo. Versículo 12 de 2 Corintios capítulo 1. Ya solo tengo 9 minutos. Pero eso es lo bello de que pues no me estoy yendo a ningún lado, ¿va? Tenemos todo este año y el próximo año. Y continuamos la próxima semana, si no puedo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces la defensa de Pablo es esta. Del versículo 12b al 14, Pablo se está defendiendo. Y sin tener un conocimiento más amplio, pasaríamos estos versículos sin entender esto. Al responder a esas mentiras escandalosas, Pablo busca traer claridad. ¿Y cuál es la primera acusación que tenían los hermanos de Corintio? Y no voy a entrar en detalle porque más adelante vamos a entrar en mucho detalle en ello. Pablo habla detenidamente de cuáles son las acusaciones, pero quiero mencionárselas. La primera acusación de Pablo es una acusación moral. Le dicen a él que él es un hombre pecador e inmoral. Imagínense. That he is an immoral man. That he is a sinful man. That's a serious accusation. Recuerdo hace unos años atrás un hermano me dijo, no, es que fulanito de tal me acusó. Hermano, eso es una seria acusación. Usted tiene que responder a esto, le dije yo. Uno en esta vida no se deja acusar de algo serio y se queda callado. Pablo no se iba a quedar callado de que lo acusaran de algo inmoral. La acusación primera, o la primera acusación era esta, que Dios lo estaba castigando por pecado oculto. Y Pablo habla de ella en 2 Corintios capítulo 6, versículo del 3 al 10. No lo vamos a hablar hoy. Pero Pablo dice con sinceridad, esa palabra, Pablo dice nuestra conciencia con sencillez y sinceridad. Esa palabra sencillez es la palabra griega agiotes. Ahora, esa palabra puede también ser, y muchos están de acuerdo que es, en vez de sinceridad, es santidad. Santidad. ¿Ok? No sinceridad, santidad, y que ha sido traducida incorrectamente. Pero acuérdense que la Biblia no está escrita en español, está escrita en griego. Y no tengo el tiempo para explicarles el por qué, pero si usted quiere sinceridad, yo estoy de acuerdo que hace más sentido en el idioma original la traducción a la palabra santidad. En otras palabras diría con santidad y sinceridad de Dios. ¿A qué se está defendiendo Pablo? Yo he vivido con santidad y sinceridad. ¿A quién le está diciendo esto? A los hermanos de Corintio. ¿Qué es santidad y sinceridad? Sino motivos puros, una vida transparente. La palabra sinceridad literalmente significa poner algo a la luz. La etimología, el significado de la palabra griega que se utiliza para sinceridad es literalmente esa. Es traer a alguien y ponerlo a la luz pública. Se nos viene la imagen, yo les he contado esto, porque cuando Pablo utiliza la palabra sinceridad, esa palabra griega se utilizaba cuando, escuche bien,
las personas compraban piedras o cosas de artesanía muy cara, como la porcelana y todo, y cuando preparaban estas cosas como las piedras, el mármol, todas estas cosas, en veces se craqueaban, qué tremendo, se partían, ¿verdad? Y entonces un experto venía y le ponía cera y las pegaba y las limaba y hacía que la porcelana o el mármol o la piedra pareciese ¿qué? Intacta. Pero la palabra sinceridad, el origen de esa palabra quiere decir poner a la luz, era la misma palabra. ¿Qué hacían los que conocían de piedra, de artesanía, de porcelana? Ponían las cosas a la luz del sol y la examinaba para ver si había una grieta que había sido ¿qué? Oculta. ¿Me entiende ahora las palabras de Pablo? Por eso Pablo dice con santidad y sinceridad. Cuando él utiliza esa palabra, él está diciendo a los hermanos de Corintios: pongan mi vida a la luz del sol. Apúntele a mi vida la luz más fuerte que puedan encontrar, y en mi vida no van a ver ni una grieta. Wow, Pablo. Yo a veces cuando leo a Pablo digo: Pablo, de verdad, como el buen mexicano diría: no manches, Pablo, ¿en serio? Pues yo no puedo decir eso. ¿Cuándo ustedes pueden decir eso? Yo sé que yo no puedo decir eso, pero Pablo sí. ¿Qué vida la del apóstol Pablo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué vida la de este hombre? Y por eso lo estudiamos. Por eso no hay cristiano más grande en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo. Con sinceridad, con santidad y sinceridad. Y mírenlo, la segunda cosa que él dice: no sabiduría carnal. Wow. No sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo no produce la piedad. Y ahí están los versículos. Sino gracia, dice Pablo. La integridad es obra de la gracia, del amor de Dios. Yo soy íntegro, tengo una vida limpia porque reconozco que Dios me ha limpiado, perdonado de todos mis pecados. En sencillez o santidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y aquí hay algo bien importante, porque Pablo dice: no solo aquí en la iglesia, pero en todo lugar nos hemos comportado correctamente. Porque lo que dicen los otros de afuera, no solo los hermanos en la iglesia, dice mucho de nuestra vida y de nuestra moral. Escúcheme bien, hermano. Escuche bien. ¿Me está escuchando? Pablo dice: con santidad, sinceridad, delante de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de los del mundo y de los de la iglesia. No solo hay que cuidar el testimonio dentro de la iglesia, hay que cuidar el testimonio en el mundo, hermanos. Porque el testimonio del mundo puede afectar el testimonio dentro de nuestra iglesia. Puede afectar nuestra efectividad en el ministerio. ¿Sí o no? Claro que sí. Y Pablo dice: así hemos caminado. Y voy a terminar los últimos 2 minutos. En todas partes. Entonces Pablo dice: no solo en la vida pública, pero en la vida privada. No solo en la vida pública, pero en la vida privada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Siempre examinar nuestras decisiones que broten de la gracia, la sinceridad y la santidad, no del cálculo, Paul saying, we've been honest. Pide a Dios que revele si hay un camino de perversidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Y la próxima semana, o cuando Dios nos dé la oportunidad de volver a seguir con la carta a los Corintios, vamos a hablar acerca de los otros versículos. Como les mencioné, mis hermanos, la idea del estudio a los Corintios no es atravesarlo bien rápido. Hemos estado 1 hora solo leyendo un versículo de 15 capítulos. Qué rica es la palabra de Dios, ¿sí o no? Vasto el conocimiento, y tanto que pudiéramos decir que no alcanza. A veces decir que no
pero debemos estudiar la palabra de Dios y nos da alegría saber que estamos estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar y luego le voy a dar el tiempo a mi hermana Ana Segura. ¿Eres tú la que vas a tomar el tiempo? Okay.